Bueno, buenos días a todos. Quien les habla es Sebastián. Soy la persona que les va a estar presentando Precise for Database. No sé si me escuchan todos. ¿Estamos bien con el sonido? Bueno, espero que me escuchen. La idea de hoy es mostrarles cómo en ambientes Oracle principalmente podemos monitorear la performance. Performance no es una cosa simple, es un proceso bastante complejo. Entonces la idea es mostrarles una visión general de Precise, o sea, de dónde viene Precise, dónde nacimos, cómo evolucionamos y en qué punto estamos hoy día. Después mostrarles específicamente lo que es Precise for Database y las tres partes de la solución que me parecen que son más importantes que entiendan sobre el punto de vista de informaciones de performance, o sea, informaciones básicas para tuning, qué es lo que vamos a estar usando, qué procesos utilizamos. Tuning de query, que es una cosa que es lo que todos los DBAs hacen en su día a día para mejorar performance. Y una cosa específicamente que Precise pone en la mesa, que es el tuning de objetos. Para mí esto es la cereza arriba de nuestra torta, es donde nos diferenciamos de cualquier cosa que hayan visto en el mercado y les voy a mostrar por qué. Entonces, para empezar por Precise, lo primero me parece que es interesante contarles la historia de Precise. Entonces, Precise es una empresa que nació en 92 en Israel, haciendo performance de banco de datos Oracle. Fuimos la primera empresa en el mundo a utilizar la API de Oracle para samplear la SGA. Entonces tenemos una metodología de sampling muy barata en recursos computacionales que nos permite samplear una vez por segundo el banco de datos sin que cueste muchos recursos para hacer ese sampling. Tenemos solamente una solución, que es lo que les vamos a mostrar, tiene una función específica, es optimizar la performance de las transacciones de negocios, desde lo que ve el usuario final en su pantalla, en el browser, hasta el spin en el disco. Entonces, básicamente lo que tenemos en un ambiente tradicional son diferentes herramientas para las diferentes capas tecnológicas y esas herramientas muestran diferentes estadísticas, diferentes abordajes de colecta. Entonces, cuando tenemos un problema de performance, es muy difícil poner toda la gente de una aplicación de negocios en un war room y descubrir rápidamente cuál es el origen de un problema. Eso toma mucho tiempo. En media, las estadísticas muestran que cuesta entre 20 a 30 horas llegar al problema original, o sea, descubrir cuál era la causa del problema original. Lo que Precise propone es tener una herramienta única donde guardamos todas esas informaciones de las diferentes capas tecnológicas dentro de lo que llamamos un PMDB, que sería un Performance Management Database, y de esa forma le presentamos a los diferentes participantes de la empresa las informaciones de performance únicas que se pueden ver de diferentes formas dependiendo de la capa tecnológica. Para eso lo que usamos son colectores lightweight en cada una de las capas tecnológicas. Entonces tenemos un colector en la capa HTTP, un colector en la capa Java, .NET o aplicaciones tipo SAP, un monitor en la capa de banco de datos y a partir de banco de datos también ampliamos lo que sería la parte de storage EMC. Por ahora solo soportamos EMC, pero en breve vamos a estar soportando otras tecnologías de storage. Todas las informaciones que colectamos las transportamos para dentro de nuestro PMDB y se las damos a la gente dependiendo su nivel dentro de la jerarquía con diferentes visiones. O sea, la gente de negocio, ejecutivos, tienen una visión de volúmenes de transacciones, calidad de servicios, si podemos calcular el conversion rate, se lo mostramos. La gente que es responsable por aplicación tendría toda la parte de Quality Assurance y una visión del crecimiento de la aplicación a lo largo del tiempo y
Donde somos muy fuertes es en la parte de visiones de experts, que vamos a poder bajar extremadamente el nivel y mostrar qué estaba pasando en cualquier momento en el ambiente transaccional de nuestros clientes. Entonces, a mí me gusta presentar con las pantallas de Precise porque tenemos mucha información en pocas pantallas. Entonces, me gusta explicarles un poco a la gente que ve las presentaciones cómo funciona Precise. Entonces, esto sería mi primera pantalla cuando entro en Precise, donde tengo de mi lado izquierdo lo que sería una aplicación. Una aplicación es una definición lógica de conjuntos de tecnologías que sirven a una regla de negocio. Entonces por aquí ven banco, donde tengo web, J2E para presentación y business logic, tengo un banco de datos Oracle y un storage EMC. Esto es una definición que hacemos nosotros. O sea, una vez que instalamos nuestros conectores, entramos, creamos las aplicaciones y distribuimos los servidores vaciados en las aplicaciones que tenemos de negocio. Del lado derecho tengo la información inicial de análisis, donde pueden ver que cada uno de los colores corresponde a una capa tecnológica. Entonces el azul claro es web client, o sea, lo que ve el usuario final en su browser. El mostaza o amarillo sería el web server. El naranja J2EE, marrón database y verde clarito serían los exit points. Exit points sería todo lo que sería web service, SOA, salida para SIX, Documentum o cualquier consumo externo a la aplicación. Aquí abajo tenemos la parte de Finding the Precise. Aquí es donde hemos concentrado mucho tiempo de nuestro desarrollo y ayudamos que rápidamente, cuando vamos analizando las aplicaciones, dependiendo de dónde estemos, les mostramos focos de problema, o sea, cosas que todavía no son un problema, pero pueden tornarse un problema en breve, y problemas que efectivamente ya están afectando el ambiente. Aquí arriba me refiero siempre a esto como mi máquina del tiempo, que sería mi time frame. O sea, Precise les dije que se amplía cada tecnología una vez por segundo y las guardamos en nuestro repositorio. Entonces, este time frame me permite decirle, bueno, quiero ver las últimas 8 horas como está seleccionado aquí, o quiero ver 2 semanas. O si le pego a mi calendario, quiero ver el último sábado entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde lo que estaba pasando en mi ambiente. Entonces, no tendría más el problema de no tener la información de análisis de algún problema que ha ocurrido en el pasado. Aquí en este gráfico también hay otra cosa interesante donde ponemos mucha información en un gráfico solo. Entonces, además de tener el tiempo que gasté en cada capa, o sea, cada uno de los colores como les había explicado, tengo una línea que me muestra el volumen de ejecuciones. Entonces, este volumen de ejecuciones junto con el tiempo de respuesta me puede mostrar situaciones de problemas de escalabilidad. Por ejemplo, en esta línea grande, a las 11:30, se dan cuenta que tuve un pico de tiempo de respuesta, o sea, mi tiempo de respuesta aumentó mucho con el volumen de ejecuciones cayendo. Normalmente, por ser a las 11:30, yo sé que esto es un cuello de botella. Entonces, esto lo tendría que analizar para ver por qué se ha producido ese cuello de botella. Pero imagínense que esto es a las 7 de la tarde, o sea, tengo el volumen de ejecuciones cayendo con un aumento de tiempo de respuesta. Podría tener una segunda lectura, que sería, eso es un cambio de horario de online, o sea, transacciones muy rápidas de muchos usuarios, para horario de batch. Entonces tengo pocas transacciones más que toman más tiempo del sistema. Además de eso, si agarro en mis findings, Precise ya me muestra cuáles son los problemas. Entonces aquí me está mostrando un SLA que no ha sido respetado en 100% de las ejecuciones, y ya me ofrece en el Transaction SLA Trend and Findings, me va a mostrar cuál es la transacción que no está obedeciendo el SLA y por qué no lo está obedeciendo. Entonces basta clicar en ese link y me trae a la segunda pantalla donde tengo todas las transacciones que Precise identificó automáticamente. Ya viene la transacción que no estaba obedeciendo el SLA seleccionada, y tengo el mismo tipo de información que tenía en la pantalla anterior, solo que de esta vez
específicamente para la transacción Orders Approval, que está tardando 1 minuto 5 segundos. Estas son todas las transacciones siempre ordenadas del mayor consumidor al menor consumidor. Tengo el SLA de la transacción y un finding específico de la transacción. Entonces aquí, en vez de decirme el SLA no está siendo respetado, ya me dice, tengo un hotspot en un select dentro de esta transacción. Y tengo algunas informaciones más, el tiempo de respuesta medio, el volumen de ejecuciones. Aquí podría ver qué otros usuarios están ejecutando esta transacción, a partir de qué localidades. Entonces, si abro esta transacción, tengo esta Orders Approval, es la pantalla que ha visto nuestro usuario final, o sea, es lo que le aparecía en el browser a nuestro usuario, que llamó una página web, que ejecutó un método, una clase Java, que ejecutó algunas queries. En este caso ya seleccioné la query que me estaba apuntando Precise como problemática, y aquí abajo ya sé dónde está esa query, o sea, es Oracle, corre en el servidor AutoVM Lin2, en el database hora 11201, tiempo de respuesta medio 53 segundos con 32 ejecuciones. Entonces no necesito más analizar toda mi aplicación para saber dónde está el problema. Ya sé que el problema está en este select, bastaría hacerle nada más un análisis para ver por qué este select está tomando tanto tiempo que no tendría que pasar por cada una de las capas. Y lo mismo sería si tuviese un problema en Java, en SAP o en web, me mostraría cuál es el paso más pesado o los pasos más pesados dentro de una transacción específica y podría ir directamente a analizarlo. Pero la idea de hoy es ver Precise para Oracle. Eso era para mostrarles una idea general de lo que hace Precise. Entonces, ¿por qué Precise para Oracle es importante? Porque tenemos algunas preguntas que son difíciles de responder. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo que una transacción gasta dentro del banco de datos? El banco de datos normalmente es el primer culpado de cualquier problema de performance que pasa. O sea, si hay una transacción, un usuario reclama de tiempo de respuesta, el culpado directo es banco de datos. Fíjense en el banco de datos no está respondiendo a contento. Segundo, ¿qué porcentaje de las lentitudes son causadas en el banco de datos? Realmente en el banco de datos, o sea, por problemas de estructura de datos o por problemas de escrita de queries. Y finalmente, ¿qué puede hacer un DBA para mejorar la performance de una aplicación? Entonces, esas son las preguntas que Precise pretende responder. ¿De qué forma? Dando informaciones extremadamente profundas sobre cómo son utilizados los recursos para permitir una solución acelerada de problemas y siempre con el punto de vista de negocio como driver de mejoría de informaciones. La manera que hacemos eso es un poco diferente a la manera tradicional. O sea, tradicionalmente el DBA hace tuning por DB user, programa, statements. ¿Por qué eso? Porque con las herramientas que vienen con los bancos de datos o las herramientas que desarrolla un propio DBA, sus scripts, es lo que puede agarrar. O sea, puede hacer un select, ver cuáles son los usuarios conectados consumiendo más recursos, cuáles son los programas, cuáles son los statements. Precise, como les dije y les estoy repitiendo todo el tiempo, hace un sampling por segundo. Entonces nos permite poner en nuestro repositorio informaciones y presentarlas de una forma distinta que me permita hacer tuning basado en las requisiciones reales de los usuarios, o sea, a lo largo del tiempo, sumadas todas las requisiciones, ¿cuáles son las transacciones más importantes? Segundo, ¿las transacciones más importantes son las que más consumen recursos o hay transacciones que no son tan importantes al negocio que consumen muchos recursos y las tendría que mejorar? Y finalmente, ¿qué puedo hacer en mi estructura de banco de datos para mejorar la performance de la aplicación? O sea, mejorar el código de una query es lo que más nos da resultado para mejorar performance, pero eso tiene un costo de tiempo y de dinero, caso nuestro desarrollo sea externo, y tarda mucho tiempo. Entonces, el tuning por objeto es un workaround o es una metodología que podemos usar para dar una solución paliativa a un problema
que después va a ser resolvido mejorando el código de la query, pero por lo menos inmediatamente resolvemos un problema, dejamos que el banco de datos responda como debería responder y no tengamos problemas en el negocio. Y para eso necesitamos algunas informaciones básicas. Esas informaciones, de nuestro punto de vista, son identificación de contenciones, visión de histórico y resultados de cualquier mudanza, de cualquier cambio, análisis de los mayores consumidores, cambios de comportamiento y perfiles, escalabilidad y tendencias. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos para que tengan una idea. Entonces, como les dije, Precise mide la experiencia del usuario desde su browser hasta el disco físico, o sea, el spin en el disco físico. Y para eso tiene todas las informaciones que nos permiten identificar problemas en el ambiente. Entonces, la primera cosa que nos permite es saber quién está sufriendo con el desempeño. ¿Se acuerdan? En la primera página les había mostrado que podíamos ver qué usuario está ejecutando cada transacción. Entonces, aquí tengo la transacción savings, es una pantalla igual a la que les había mostrado antes, pero aquí ya estoy filtrando por usuarios y les muestro. El usuario John está teniendo este tiempo de respuesta cuando ejecuta esta transacción. El usuario Michael tiene un tiempo parecido. Segundo, ¿dónde está el problema? Tengo los findings que me muestran específicamente cuáles son las transacciones o los puntos dentro de una transacción con problemas. Y finalmente, ¿qué puedo hacer para mejorar? Entonces Precise ya me da links para ir directamente a la parte que generó el problema, ver las estadísticas de esa parte y entender cómo se ha originado ese problema. Después tenemos las sugerencias de mejorías, o sea, lo ideal es que la herramienta nos ayude a resolver el problema lo más rápido posible. Entonces, para eso Precise tiene sus findings, los habíamos visto ya. Entonces, lo que hace... Perdón, se me pasó un slide. Entonces, lo que hace me va a separar las principales situaciones que necesitan algún tipo de análisis y mostrarme cuál es el origen. Entonces, aquí, eso es el análisis de un banco de datos. Tengo un heavy statement, o sea, query muy pesada, con su impacto, 50% del consumo de recursos de mi banco de datos en un periodo específico fue de esta query. Tengo cuellos de botella en TempDB. Estos son findings de SQL Server. Los de Oracle son iguales. Tengo otro statement, otra query que consume el 22%. O sea, si se dan cuenta, tengo en dos queries solas, tengo el 72% del consumo de recursos de mi banco de datos. Tengo informaciones de storage contentions y podría tener también informaciones de objetos muy utilizados para saber qué puedo hacer en un objeto. Y después tengo también las informaciones para saber qué puedo hacer en función de un problema específico que me ha señalado Precise. Entonces me explica cuál es la información de contexto que lleva a que Precise determine que esto es un problema. También me permite simular algunas situaciones de mejoría de performance antes de implementarlas en producción. Para eso no tenemos un algoritmo propio, entonces en banco de datos hacemos básicamente cálculo de estadísticas y procesos de reindexación. Y en SQL Server usamos el MTA, el Microsoft Planning Advisor, y en Oracle usamos el Analyzer. La única diferencia que normalmente lo hacemos cuando el DBA ejecuta esas funciones, los hace en el contexto de una query específica que le está analizando. Precise lo hace en el contexto de todas las queries que acceden a una tabla específica. ¿Cómo hace eso? O sea, de nuevo, les dije que Precise está ampliando una vez por segundo su banco de datos. Entonces está guardando informaciones de cada una de las queries que está corriendo, que están dentro del área de memoria de Oracle una vez por segundo. Y después las vamos a llevar y procesar en nuestro Performance Management Database. Además de eso, una vez por día hacemos un snapshot del banco de datos. Entonces, todas las tablas que tengo, todos los esquemas, todas las tablas, todos los índices, todos los triggers, toda la estructura de mi banco de datos.
Y una vez por hora empiezo a hacer una correlación. Bueno, esta tabla employees, ¿cuáles son las queries que he colectado en mi área de memoria que acceden a la tabla employees? Y hago la correlación. Y después puedo mostrarles la tabla employee. En vez de mostrarles query 1, 2, 3 que accede a la tabla employee, les muestro tabla employee es accedida por la query 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9, 5, 2, por ejemplo. Entonces, cuando voy a hacer una simulación de índices, Precise me permite que le mande a Oracle o a SQL Server las informaciones de todas las queries que han utilizado esa tabla históricamente. Entonces, la respuesta de Oracle o de SQL Server es: para este contexto, con todas estas queries, esto es lo que se puede hacer y estos son los resultados. Entonces, básicamente, aquí estamos mostrando eso. Esas son las recomendaciones que nos da Precise. Nos da inclusive el código para implementar en producción y finalmente nos presenta los resultados de todas las queries que serían impactadas. Una vez que peguen el evaluate, le va a mandar un XML grande a Oracle o a SQL Server que le va a responder con la lista de todas las queries que son impactadas. Y dense cuenta que algunas son impactadas positivamente y algunas negativamente. Entonces, el paso siguiente sería: las que son impactadas negativamente son transacciones importantes al negocio, son cosas poco importantes, para saber, antes de hacer un cambio, cuál va a ser el impacto del punto de vista aplicación. Si estoy monitoreando Java y web, inclusive me va a decir cuáles son los color Java que son impactados con esta mudanza en el banco de datos de indexación y cuáles son las transacciones web que son impactadas con esta mudanza en el banco de datos. Y finalmente, otra forma de ayuda de Precise es la parte de su help. Entonces, cuando estábamos viendo los findings, disculpen, me voy a volver un poco, pero aquí en los findings tienen un Learn More. Cuando pego en este Learn More, la página siguiente que voy a ver es esta página de help, donde tengo tres tipos de informaciones. Primero, ¿qué es el finding que estoy viendo? O sea, ¿por qué está ahí? ¿Qué tengo que analizar después? What to do next. Una información, una recomendación de Precise, ejemplos y eventualmente, dependiendo de la complejidad de la situación, va a dar informaciones de background por qué se forman este tipo de problemas. Entonces, esto es una lista de las que se pueden ver nada más de los tipos de findings que tenemos. ¿Hasta ahora alguna duda, alguna pregunta? Bueno, siguiendo. Después, una visión histórica y visión de resultados. ¿Por qué son importantes las visiones históricas? Un problema nunca pasa en un punto específico del tiempo. O sea, siempre tenemos algún momento que un usuario llama y reclama que una transacción no está funcionando, o vemos que el servidor para de procesar de la manera que esperamos o que debería estar procesando, pero ese es el momento que el vaso de agua ha quedado lleno, es la última gota que hace el agua rebalsar, pero el problema generalmente no es formado en ese momento. El problema se viene formando hace horas, días, a veces semanas. Entonces, cambiar a una visión histórica permite entender cómo fue formado ese problema. Entonces, puedes ver dónde empezó a ocurrir y cuándo impacta el usuario, y finalmente, si estamos haciendo un trabajo de tuning, por ejemplo, dense cuenta aquí, estoy analizando 2 días, tenía este tipo de comportamiento y de repente paso a tener este tipo muy pequeño. Entonces, aquí es donde hacemos marketing de nuestro trabajo. Mira, he analizado el banco de datos, teníamos este problema que afectó el usuario a partir de este momento, hicimos una intervención donde ejecutamos estos ajustes y este es el nuevo consumo del banco de datos. Entonces, aquí es donde el DBA tiene que brillar, tiene que ser el héroe que resuelve el problema de un ambiente crítico. Pero esto es
muy importante entender cómo se ha formado el problema, cuándo ha empezado a ocurrir. Entonces, en performance no es suficiente ver cuál es la query que está más consumiendo en este momento o en los últimos 15 minutos. Es entender históricamente cómo se comportaba mi ambiente, cómo consumía recursos a lo largo del tiempo, dónde están los desvíos, cuándo empezaron a ocurrir. Y lo que vamos a hacer es acercarnos y alejarnos. Entonces, cuando yo estoy haciendo un análisis de este tipo, voy a querer ver las últimas 8 horas para ver más detalles de lo que pasó aquí, o alejarme en 5 semanas para ver, esto es una cosa que pasa siempre, está pasando solamente hoy. Entonces, veo más de cerca el ambiente y lo veo más de lejos en términos de tiempo. Después, lista de mayores consumidores. Ahí lo vamos a tener de dos formas. Una ya la habíamos vista, que serían los findings. Entonces los findings ya me van a apuntar cuáles son los grandes consumidores. Entonces en esta imagen pueden ver Heavy J2E Color Service. Estas son todas de Oracle en el banco de datos. Entonces estoy reconociendo que tengo un Color J2E que corresponde al 47% del consumo de recursos de mi banco de datos. O sea, las queries que están corriendo y que están consumiendo recursos, el 47% son oriundos de este color Java. Entonces, si toco este código, puedo mejorar casi la mitad del consumo de recursos de mi banco de datos. Tengo Heavy Statements, ya lo habíamos visto, son las queries pesadas. Heavy Access Table, entonces, si voy a hacer algún trabajo en objetos, ya sé cuáles son los objetos más utilizados. Entonces no necesariamente son los objetos más grandes, pero son los que más están dentro de llamados por las diferentes queries. Y la segunda forma es verlos en la interfase de Precise directamente. Entonces, esta es la interfase de Precise para el banco de datos. Se dan cuenta que es muy parecida a la que habíamos visto de end-to-end. La diferencia que del lado derecho, en vez de tener o la aplicación o la lista de transacciones, tengo las entidades de banco de datos que puedo analizar. Entonces, aquí, por ejemplo, estoy analizando programas y no sé si han trabajado alguna vez con BI, pero Precise viene de una metodología de BI. Antiguamente nuestro repositorio no se llamaba PMDB, se llamaba Performance Warehouse, y hacemos todo lo que serían procesos de BI. Entonces, aquí estamos haciendo el análisis del cubo, donde voy a girar mi cubo y analizarlo, cruzar cualquier información con cualquier información. Entonces aquí tengo programas, seleccionando un programa específico, el W3WP, sé que es el IIS, pegándole a él puedo ver cuáles son las queries que ejecuta IIS. Abriendo una query podría ver qué objetos son los que están siendo accedidos por la query. Abriendo el objeto podría ver en qué data file ese objeto reside. Abriendo el data file podría ver en qué loom ese data file se encuentra, y por ahí puedo ir profundizándome en el análisis de cualquier entidad del banco de datos. Aquí se dan cuenta, en vez de empezar por statement, podría empezar por objetos, o podría empezar por usuarios, y tengo otros tipos de análisis aquí abajo: máquinas, módulos, execution plans. Entonces, el punto de origen de mi análisis puede ser cualquiera, y puedo dar vuelta a mis datos y correlacionar básicamente cualquier cosa con cualquier cosa dentro del banco de datos. Cambios de comportamiento e identificación de perfiles. ¿Por qué eso es importante? Porque imagínense que en este ejemplo saco un baseline visual, o sea, esta línea que apareció más o menos me muestra cuáles son mis tops de consumo de recursos a lo largo del tiempo, y de repente tengo dos outliers. O sea, esto es un cambio de comportamiento. ¿Qué pasó en estos 2 días para que tenga un comportamiento diferente del resto? ¿Por qué consumí más recursos? Y aquí veo por los colores que era un problema de rack. Entonces, probablemente algún objeto que quedó mucho tiempo en el global cache. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cuál fue el origen de eso? ¿Y por qué es importante verlo a lo largo del tiempo? Para saber, esto es una cosa que pasa siempre el 19 y el 20 de febrero, es una cosa que pasa siempre, aparentemente, si vemos por la curva,
esto parece una semana, otra semana, otra semana, otra semana. Entonces, es una cosa que normalmente pasa martes, miércoles y jueves, diría, a cada una vez por mes, porque tengo 3 semanas, esta es la cuarta semana, o las 2 últimas semanas de un mes, o es una cosa que está pasando en este momento solo. Entonces, darle contexto histórico para entender los diferentes procesos de negocio es importante para no gastar tiempo haciendo tanning de una cosa que no necesariamente es un problema. Entonces, ¿cuál es ese contexto de negocio? Hablábamos, por ejemplo, en este ejemplo, de que aparentemente está pasando al final del mes o al inicio del mes, puede ser un encerramiento mensual. Entonces, ese encerramiento solo pasa al final o al principio de cada mes, o puede ser un encerramiento bimestral o trimestral. Entonces, solo va a ocurrir de 3 en 3 meses. Entonces, es importante abrir el time frame de análisis para garantizar que lo que estoy viendo es un problema y no es un patrón que se repite de tiempo en tiempo. Por eso son importantes los patrones, que es el resto que estamos identificando aquí visualmente. Entonces, en este ejemplo les mostré lo que aparenta ser una semana, o sea, tengo la curva subiendo durante los días de la semana, disminuye el fin de semana, sube la semana, disminuye el fin de semana. Entonces, de esa forma puedo identificar qué es normal y qué no es normal en mi ambiente. Escalabilidad es otro tipo de análisis. Se los mostré al principio cuando hablamos de tiempo de respuesta, pero también lo tengo para cada una de las entidades del banco de datos. Entonces, tengo la escalabilidad de la instancia, de una query, de una store procedure, de una tabla, de un programa, de un usuario. Y escalabilidad normalmente va a ser tiempo de respuesta versus volumen de ejecuciones. Entonces, lo normal sería, durante el horario de online, volúmenes muy altos de ejecuciones con un tiempo de respuesta bajo, que serían básicamente estos, o sea, la línea es número de ejecuciones, las columnas son, disculpen, las columnas son ejecuciones, la línea es el tiempo de respuesta. Entonces, tengo muchas ejecuciones con un tiempo de respuesta bajo, aquí tengo pocas ejecuciones con un tiempo de respuesta alto, vean que son las 22 horas, entonces identificar qué es normal y qué no es normal desde el punto de escalabilidad. Mucha gente que acompaña el ambiente vía CPU, memoria, disco, a veces ve que tienen un problema de performance y tienen 30% de utilización de CPU, 50% de utilización de memoria y el sistema no está respondiendo porque tienen un problema de escalabilidad. Entonces, quiero entender, el problema que estoy teniendo se da porque, por ejemplo, en una promoción, en Telefónicas pasa mucho eso. Bueno, para el Día del Padre vamos a tener una promoción de nuevas adhesiones. Marketing define que quieren tener 500,000 participantes de la promoción y no se fijan con TI si los sistemas están preparados para soportar 500,000 nuevos accesos que no estaban previstos. Entonces, eventualmente tengo una caída de performance por un problema de negocio. Entonces, este tipo de análisis de escalabilidad me permite ver cuándo eso pasa o validar que no, el problema que tengo no es de escalabilidad, es algún otro tipo de problema. Y finalmente, análisis de tendencias. Entonces, este gráfico, por ejemplo, es volumetría de banco de datos versus banco de datos, utilización de recursos del banco de datos. El azul oscuro es área de datos utilizada, este azul claro es área de datos libre. Fíjense cómo existe una correlación directa del consumo de recursos con el tamaño del banco de datos. Entonces, este es uno de los tantos ejemplos que tenemos. Eso lo usamos extensivamente dentro de Precise, pero en este ejemplo, por ejemplo, podría ir al área de negocios y hablar con el analista de negocios y decirle, mira, tú no quieres expurgar o hacer archivamiento de tus datos, mira el efecto en el tiempo de respuesta. O sea, el problema no es nuestro, el problema es administración de datos, y esa administración de datos depende de una decisión tuya. Entonces, por favor, ayúdame a
que podamos volver a tener un tiempo de respuesta aceptable para tus usuarios. Después de entender comportamiento, o sea, todas esas informaciones básicas eran para entender comportamiento. ¿Qué es normal, qué no es normal en mi ambiente? ¿Quiénes son los mayores consumidores? ¿Cuándo esos mayores consumidores consumen recursos? ¿Qué tipo de recursos consumen? ¿Cuáles son las queries que corren? Etcétera, etcétera. Una vez que identifiquemos los problemas en el banco de datos, vamos a hacer un análisis de paretos, o sea, vamos a concentrar el análisis en el 20% de los consumidores que consumen el 80% de los recursos. Y lo primero que vamos a hacer es el tuning de queries. Entonces, parecido con lo que tienen en otras herramientas, Precise les va a presentar el plan de ejecución de una query, el texto de la query como lo encontró, los findings, ya mostrando cuáles son los puntos claves de análisis en esta query que estoy analizando. Entonces, por ejemplo, en este tengo no parallel process available. Entonces, Oracle está intentando implementar paralelismo y no tiene threads disponibles para paralelismo. Ya me apunta los dos pasos más pesados. Entonces, 87% del tiempo de esta query fue coordinando el paralelismo y el 11% haciendo el select específicamente con all rows, pero tengo algunas informaciones adicionales. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetos que fueron utilizados durante la ejecución de este plan de ejecución? Entonces, sé que son estas dos tablas. Si selecciono una tabla, veo inmediatamente cuáles son los índices que tengo en esta tabla. Si tuviese algún índice utilizado, me pondría un checkbox aquí también, mostrándome que este índice fue utilizado, y tengo informaciones de las columnas, o sea, cuáles participan de índices, el número de distinct values y dónde fueron utilizadas dentro de la query, o sea, en la cláusula where y join, si es indexable o no. Y fíjense una cosa interesante, aquí en este ejemplo tengo la columna origin, que es una columna número, que hace parte de un índice y tiene nada más 11 valores distintos, o sea, no es una buena columna para estar participando de un índice, tiene muy poca selectividad. Sería mucho mejor usar estas dos otras columnas, Street o External Ref ID, porque tengo 5 millones de distinct values y aquí tengo 2 millones de distinct values, o sea, la selectividad mucho más alta. Entonces, rápidamente puedo ver qué mejoras le podría hacer al código de la query. Y además de eso, entender finalmente el histórico de la query. Entonces, aquí estoy viendo el histórico del plan. Cuando selecciono aquí arriba de Execution Plan, Precise me guarda hasta los últimos 6 planes de ejecución de una query. Entonces, históricamente me muestra cuándo ocurrieron los cambios. Entonces, aquí tengo los cambios comparados por tiempo en Oracle. Aquí tengo el consumo de la query a lo largo del tiempo en Oracle. Entonces, cada una de las barras es el tiempo en Oracle y cada uno de los puntos son mudanzas, cambios que han pasado. Pueden ser cambios de estadísticas, o sea, las tablas quedan más profundas o menos profundas, lo que cambia el plan de ejecución de la query, o cambios de esquema, creación o delección de índices, modificación de tablas de índices. Entonces tengo todo eso para tener el contexto. O sea, una vez que estoy analizando un plan de ejecución, ¿por qué ha cambiado el comportamiento de este plan de ejecución? Si supuestamente no he cambiado nada, si no he hecho ninguna modificación en el sistema. Entonces tengo que tener cómo volver y ver cuáles fueron los problemas. Y aquí abajo tengo una indicación de todos los cambios. Entonces ven, la tabla que estoy usando cambió el número de líneas, y tengo otros, Different Execution Plan, me está mostrando que ha cambiado el plan de ejecución, y aquí tengo el costo a lo largo del tiempo. O sea, las dos partes que son importantes que Precise hace diferentes son estas: los objetos utilizados dentro del plan de ejecución y el histórico del plan. El histórico del plan me parece muy importante para poder definir por qué ha cambiado, o sea, te responde a la pregunta ¿por qué ha cambiado realmente el comportamiento de este plan de ejecución? Y a partir de aquí vamos a entrar en la parte que les dije que es la cereza arriba de Precise, arriba de mi torta, que es el tuning de objetos. ¿Y por qué lo veo tan importante?
O sea, cuando hablamos en timing the query, dijimos que es lo que más nos genera beneficios de performance. El problema que, de la forma que las aplicaciones son desarrolladas hoy en día, tenemos mucho proceso y ese proceso a veces hace el cambio de un código de una query muy moroso. Entonces, lo primero que tengo que ver es hacer una request for change de la query. O sea, la identifico como problemática, hago un request for change. El request for change va a la fábrica de software. Probablemente tengo que verificar si tengo soporte o no tengo soporte, si es una cosa que está cubierta por mi contrato o no. Una vez que llega a fábrica de software, va a entrar en la fila de desarrollo, la van a desarrollar, la van a testar, van a hacer un paquete de instalación, me lo van a enviar, voy a agarrar ese paquete, lo voy a testar, voy a hacer un request for change para ponerlo en producción y finalmente lo pongo en producción. Eso puede tardar mucho tiempo, 2, 3, 6 meses, dependiendo la complejidad de mi ambiente y de mi proceso. El tagging de objetos normalmente es una cosa que es transparente para la aplicación, o sea, si uso particionamientos, views materializadas, tierización en disco, son cosas que son completamente transparentes para la aplicación, no tiene diferencia. Y es una cosa que depende de un análisis del DBA y tarda 1 o 2 semanas. Una vez que defines la estrategia que quieres utilizar, en 1 o 2 semanas está implementada. Entonces, nosotros tenemos un cliente que está muy evoluido en la parte de procesos y lo que hacen, saben todas las fechas que sus procesos importantes de negocio van a ocurrir. Entonces, todos los viernes tienen una reunión que dura el día entero que se llama Fórum de Capacidad y Performance, donde miran para adelante la próxima semana. Bueno, ¿cuáles son los procesos de negocio que van a correr la próxima semana? ¿Cómo está la salud de los ambientes donde corren esos procesos de negocio? ¿Hay alguna mudanza, algún cambio planeado para este fin de semana, para la ventana de cambios de este fin de semana en estos ambientes o en algún ambiente adyacente que puede afectar estos ambientes? Y dependiendo la respuesta de cada una de esas preguntas, deciden si tienen alguna cosa que se pueda hacer para mejorar performance, para liberar recursos, o si eventualmente se cancela un proceso, un cambio. Inclusive tienen capacidad de parar promociones de marketing. Los he visto hacer eso una vez, pero dicen, no, esta promoción no estaba prevista, la inversión en este ambiente no ha pasado, aquí están los datos, presentar los datos, y en función de esto no se puede correr esta promoción. Disculpen. Pero ¿qué podemos hacer con el tagging de objetos? Primero, entender el impacto de la volumetría en la performance. Se los había mostrado en el ejemplo anterior, pero aquí lo vamos a ver con un poquito más de detalles. ¿Y por qué sirve eso? Porque puedo definir políticas de expurgo y de archivamiento de datos. Identificar objetos poco o no utilizados, principalmente índices. ¿Por qué? Porque en tablas que son muy utilizadas para insert, update y delete, tengo que hacer la manutención de sus índices. Entonces, si tengo índices poco utilizados o no utilizados, eso tiene un costo computacional de mantenerlos al día. Entonces, puedo reducir el costo computacional si dejo los índices nada más utilizados, o si hago una mejoría de índices que permita que los índices que son los 3 o 4, juntarlos en uno de repente y ser el índice que atiende al 80% de las queries. Patrones de acceso a un objeto. ¿Por qué? Porque si sé la velocidad de escrita y de lectura en una tabla, de update, insert, delete, puedo definir, o sea, por ejemplo, un join es un proceso muy pesado dentro del banco de datos. Les voy a mostrar cómo identificamos los joins, cómo mostramos join de qué tabla para qué tabla pasa, a partir de qué query. Entonces puedo definir que una view materializada, no sé, veo que en una tabla tiene un update a cada 15 minutos o un insert y un update a cada 15 minutos y el resto es todo lectura. Y hace 5 o 6 joins muy pesados. Entonces, si creo una view materializada que es actualizada dentro de esos 5 o 6 minutos donde se hizo el insert y el update, puedo evitar de hacer el join, uso el resultado de la view materializada y economizo los recursos de ejecutar el join sucesivas veces. Y finalmente, presentar el impacto de las políticas de FastVP. O sea,
La tecnología de tierización de disco es muy importante en cualquier ambiente productivo crítico. El problema es que el disco no ve la criticidad de negocio. Entonces, lo que acaba ocurriendo es que el storage decide, si tengo dos políticas conflictantes, la política que gana sobre la otra, que tiene precedencia sobre la otra, es el que tiene el bloque de disco más caliente, o sea, un bloque más accedido. Y no necesariamente eso tiene que ver con negocio. Un bloque más accedido puede ser un relatorio mal escrito que está yendo muchas veces a disco, buscando muchos datos para hacer un relatorio. En cuanto tengo un proceso de venta que usa el mismo storage que tiene una política conflictante, que no tiene un bloque tan caliente y no va a llevar su disco flash porque hay otro proceso que no es tan crítico robándole ese flash. Entonces vamos a ver cómo se identifica eso. Entonces, primero, volumetría en la performance. Ya lo habíamos visto, pero usamos mucho un gráfico sobre otro o un gráfico al lado del otro para ver. Esto es lo mismo que les había mostrado antes. Alocación de espacio versus el volumen de escritas y lecturas. Otra cosa podría ser tiempo en Oracle versus líneas, bloques de tabla y mudanzas de la tabla, cambios de la tabla a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la correlación entre esas variables? Después, objetos poco o no utilizados. Aquí estamos analizando un objeto ya, entonces ven la tabla wsysadmin, donde tengo la tabla, que es esta, y todos los índices que tiene la tabla. Entonces, si se fijan, aquí tengo el número de queries total, tengo 13.000, casi 14.000 queries que acceden a todas las entidades, de las cuales 13.800 acceden a la tabla y después cuáles están accediendo vía los índices. Entonces, los índices muy utilizados son este, con 442 accesos, este con 10.000 accesos, pero tengo índices con 3 queries, una query, 3, o sea, todo eso es un desperdicio. Podría mejorar el acceso a esta, o la manutención de esta tabla, si saco esos índices desnecesarios y tengo las queries. Ahora les voy a mostrar, aquí podría venir a la parte de statements y ver cuáles son las queries que usan este índice específico. O sea, podría seleccionar el índice, venir a queries y ver cuáles son las queries que están accediendo a este índice. ¿Qué modificación le podría hacer para que en vez que usen este índice, que tiene un acceso solo, usen este que tiene 10.124? Patrones de acceso al objeto. Sería lo mismo, pero ahora estamos viendo quién accesa vía full table scan, index seek a lo largo del tiempo. Esto es la misma figura, la única diferencia es a lo largo del tiempo. O sea, los cambios, physical I/O y logical reads, tiempo en Oracle, las queries, como les había dicho. Aquí, por ejemplo, estoy seleccionando un tipo de acceso. Quiero todas las queries que acceden vía full table access. Selecciono Full Table Access, me muestra las queries. Seleccionando la query me muestra, esta query accede las columnas cuando, en order by, select, en where, muy parecido a lo que habíamos visto en el planning the query, pero ahora del punto de vista del objeto. Y esto es una cosa que el DBA no lo puede hacer, a menos que esté corriendo un script como nosotros lo hacemos una vez por segundo, ampliamos el banco de datos, es imposible que el DBA tenga la misma información. Entonces, aquí está el verdadero valor de Precise. Y finalmente tenemos todavía los joins. O sea, aquí tengo otra tabla, pero sería básicamente esta tabla hace join con qué otras tablas. Una vez que seleccione la otra tabla, entonces aquí estoy en PSADM, que hace join con PS Server Class. Seleccionando PS Server Class me muestra encima de qué queries hago el join con PS Server Class. Entonces aquí sí podría hacer un trabajo para intentar disminuir el costo de joins usando views materializados, por ejemplo. Y finalmente, el impacto de la
de virtual provisioning en el banco de datos. Entonces, aquí estoy analizando una LUN de Symmetrics, es la 1EF. Automáticamente leo la política que está definida para esta LUN, entonces 75% de mis datos deberían ser Fiber Channel, 15% de mis datos SATA y 10% Flash. Y aquí tengo el gráfico de distribución. Entonces, si se dan cuenta, el rosa es SATA, el azul claro es Fiber Channel y el verde es Flash, Enterprise Flash Disk. Entonces, se dan cuenta que a lo largo del tiempo perdí Flash, debo tener como 20% de Flash, 10% de Fiber Channel y el resto de SATA. Cuando mi política dice claramente 75% de mis datos deberían ser Fiber Channel, efectivamente no lo he recibido. Entonces, esto es uno de los casos que tenemos una política probablemente que conflicta con la política que fue definida para mi aplicación y no estoy recibiendo los discos que debería. Y aquí tengo el tiempo de respuesta, que es la línea azul, versus el volumen de ejecuciones. Entonces se dan cuenta que una vez que perdí mis datos, mis discos flash y los cambié por SATA, el tiempo de respuesta ha disparado. Y aquí abajo tengo la lista de todos los discos que hacen parte de esta LUN, inclusive los discos que no están siendo usados por mi instancia, leo la LUN entera, y aquí tengo una columna Used by Instance. Entonces veo que solo este disco es utilizado por la instancia que estoy analizando. Y tengo estos tres discos, uno EF, uno ED y uno F0, que consumen más lectura y escrita. Entonces, lo que normalmente sería una caja negra para el DBA, que no sabe lo que pasa en el storage, aquí claramente puedo ir, sentarme con el administrador de storage y preguntarle, escucha, ¿cuáles son las aplicaciones que están corriendo encima de estos discos físicos? Porque están compitiendo con mi aplicación y eso está afectando la performance de la transacción, no sé, cualquier transacción importante que tenga. Entonces, es una forma muy limpia de resolver problemas entre banco de datos y storage. Y básicamente era lo que tenía para presentarles. No sé si tienen preguntas. Si quieren preguntar algo. Respondiendo a algunas preguntas, aquí me preguntan, ¿el cubo puede ser roll-up o moll-up? En realidad no, el cubo es calculado directamente. Es una estructura de cubo, pero no es un cubo específicamente. Era solo para darles una explicación de cómo funciona. Esos reportes, ¿qué recursos utilizan los del servidor de DB? En realidad en Oracle hacemos el sampling directo de la SGA, entonces todas las informaciones que presentamos vienen directamente de la SGA de Oracle. Lo que sacamos de las $, sería la parte de estadísticas, y aquí les mostré, solo para dejarlo bien claro, les mostré nada más la parte analítica de la herramienta. Además de la parte analítica, tenemos una parte de alertas, donde se crían alertas, o sea, tenemos más de 200 alertas predefinidos, que son basados en gatillos, en triggers. Entonces se define cuándo se dispara una alerta y cuál es la acción tomada, que pueden ser 5. Un email, un pop-up, ejecutar un store procedure o un batch script, integrar con SNMP, MSMOM o SHOM. La instalación de Precise... el hecho de la herramienta está censando cada segundo el DB, no es invasivo para el propio DB. No, en realidad, de la forma que lo hacemos, trabajamos en clientes. Normalmente nuestros principales clientes son seguros, bancos, telcos. Y esto se instala en los ambientes más críticos de ellos, porque
Esa es otra diferencia de Precise. Nuestro mayor cliente en América Latina, por ejemplo, es Itaú. Tenemos más de 15.000 bancos siendo monitoreados con Precise. En la parte de Oracle nos pusieron mucha resistencia después de la compra para ponerlo en los ambientes críticos en función de eso. Cuando supieron que desempleábamos una vez por segundo, la preocupación era, ¿pero cuánto va a consumir de mi ambiente? Entonces lo hicimos en un laboratorio separado y les mostramos. Normalmente en un ambiente productivo de alta productividad, estamos hablando en menos del 0.5% de recursos. Entonces es muy barato. Y la propia gente de Itaú de SQL Server eran nuestros mejores vendedores porque decían, no sé cómo lo hacen, pero que lo hacen, mírenme, consume lo mismo en SQL Server, es menos del 5%, menos del medio por ciento del servidor. Déjenme abrir más preguntas. Entonces ya respondí, consume muchos recursos también. En realidad no es un script, hacemos sampling del área de memoria. Precios, licencias, les recomiendo que hablen con su distribuidor Precise de su país. Caso no tengan distribuidor Precise en su país, les vamos a poner los contactos de Jorge y de Francisco. Jorge se encarga de Centroamérica y Francisco de América del Sur. ¿Quieres poner tus contactos, Jorge, para que ya los vayan anotando la gente que no lo tiene? Claro que sí, Sebastián. Antes que nada, en nombre de IDERA, queremos dar gracias a todo el mundo por acompañarnos el día de hoy. Les invitamos a que si ustedes desean recibir más información, puedan contactar a los representantes de IDERA que se encuentran a nivel local. Ahorita en un momento, Sebastián, no sé si me tienes que hacer presentado para poder mostrar mis slides. Tenemos una gran cantidad de distribuidores de IDERA en toda Latinoamérica y en caso de que no encuentren alguna distribuidor en su país, con mucho gusto pueden contactarse con nosotros directamente. Un servidor, Jorge Aguilar, yo atiendo todo lo que es la región de México y de Centroamérica. Y mi compañero Francisco Gómez, ambos somos parte del equipo de ventas para Latinoamérica. Él se encarga de lo que es todo lo que es el Caribe, incluyendo Puerto Rico y también la parte de Sudamérica. Aquí en el slide que estamos mostrando, se muestra cómo es que pueden ir a idera.com, a la página de la compañía. Dentro de lo que es recursos, pueden ver ahí que dice Partners, y hay una sección que dice Locate a Partner, encontrar un partner, y ahí pueden directamente mencionar que quieren un partner de Latinoamérica. Ahí sale la lista de los partners oficiales de IDERA acá en toda la región. Y en caso, de nuevo, en que no encuentran un partner en su país, con mucho gusto, contáctense con nosotros. Les ayudaremos con cualquier necesidad que lleguen a tener. Aquí están los datos de mi compañero, Francisco Gómez, francisco.gomez@idera.com, para todo lo que es Sudamérica, Caribe, incluyendo Puerto Rico también. Y un servidor, Jorge Aguilar, a jorge.aguilar@idera.com, para todo lo que es México y Centroamérica. Quiero recordarles que toda esta sesión está siendo grabada y será puesta a disposición de ustedes. Todo el mundo que está registrado les estaremos contactando para hacerles llegar la grabación también. Te lo paso de nuevo a ti, Sebastián, para bueno, que haya algunas preguntas adicionales sí, que estén llegando. voy a seguir respondiendo algunas preguntas. Otra pregunta es cómo Precise puede determinar el detalle de un alumno. En realidad, Precise consume la API de EMC vía línea de comando de storage, que es vía SIM API. Entonces ejecutamos los comandos en el
storage vía SIEM API y hacemos la correlación con lo que está pasando en el banco de datos. De esa manera lo hacemos. O sea, necesitamos tener acceso a la API de EMC que viene directamente con el Solution Enabler y utilizamos esa API para samplear el storage directamente del punto de vista banco de datos. Entonces podemos mostrar no solo la LUM, pero podemos mostrar Frontend Director, Backend Director, Caching, HBAs, o sea, todo lo que se requiere storage. La arquitectura de Precise es una instalación centralizada con agentes colectores de información en los targets que gestiona. Exactamente, o sea, tenemos un servidor de Precise, que lo llamamos de Focal Point o servidor de Framework, donde puede tener su repositorio o el repositorio puede estar en otra máquina, porque podemos monitorear bancos de datos Oracle, DB2, Sybase y SQL. Cuando monitoreamos Oracle o DB2 necesitamos un repositorio en Oracle. Cuando monitoreamos SQL y Sybase necesitamos un repositorio en SQL. Entonces, dependiendo de lo que estemos analizando, vamos a necesitar un repositorio u otro. Del punto de vista análisis, todo se entra por la misma interfase porque mismo que tengamos dos servidores, hacemos una instalación federada, entonces el punto de entrada es único. Entonces no ves que hay dos servidores, pero técnicamente sí necesitamos dos servidores. ¿Qué más? Monitoreo de sistemas SAP con bases de datos Oracle. Sí, tenemos casos de suceso de SAP con Oracle. En SAP somos extremadamente buenos. Te damos una profundidad de informaciones muy grandes. Creo que BioElis, Cristina o BioElis pueden darles algunas informaciones mayores sobre casos de suceso que yo no sé cuáles pueden ser mencionados o cuáles no pueden ser mencionados. Pero si Jorge o Francisco le quedan, Manuel ha preguntado eso, si le podemos mandar algunos cases de suceso de SAP con Oracle 2EC, no habría problema. Claro que sí, con mucho gusto, Manuel. Te contactamos ya directamente para compartirte algo de información ahí por ese lado. Para este análisis entonces puede tomar informaciones de todas las herramientas presentes en la solución, VMware, vSphere, SX, Oracle. ¿Es transparente? Sí es transparente, las podemos correlacionar. No mostré, a veces pongo un slide de la parte de virtualización. En realidad no tenemos un colector específico para virtualización, pero en caso de bancos virtualizados o JVMs virtualizadas, tenemos una parte de colecta que se hace vía vCenter y nos permite ver muy parecido con lo que tenemos de storage. Entonces vía vCenter podemos mostrar cuáles son todas las VMs que están dentro de un hypervisor, de un SX, cuáles tienen Precise y cuáles no tienen Precise y cuáles están consumiendo más recursos que las mías. Entonces, por ejemplo, si tengo problemas de ballooning, de swapping, de CPU ready queue, cosas de ese tipo, Precise me las mostraría y me mostraría cuáles son los mayores consumidores dentro de un servidor ESX específico. Entonces, se limita a Oracle, puede aplicar para componentes Microsoft, Windows Server 2016, SQL 2016, Linux. Sí, básicamente, entre combinaciones de sistemas operativos y aplicaciones que soportamos, tenemos más de 40,000. Entonces, básicamente, Precise hace web, sea Apache o IIS, Apache en todas sus variaciones, porque tienes Apache, IBM, HTTP Server, cada empresa lo cambia un poco para atender sus necesidades, pero básicamente el core sería Apache. JVM también, las principales del mercado las soportamos, PeopleSoft, Siebel, SAP, Oracle Business Suite, bancos de datos ya los hemos dicho, DB2, Oracle, Sybase y SQL, y Storage, EMC, y si Dios quiere, no es una promesa, pero es una esperanza, volvamos con los otros que teníamos antiguamente, que eran Hitachi, IBM, los Shark y los HP Tripa.
¿Qué diferencias significativas tiene Precise con herramientas Enterprise Manager Cloud Control para DB2CC? Básicamente, el Enterprise Manager es la parte de administración, o sea, tienes todo dentro del Enterprise Manager, desde el monitoreo del servidor, las tareas administrativas, o sea, crear usuarios, crear tablespace, expandir tablespace, hasta la parte de performance. La diferencia es que Precise no necesita del Perf Pack de Oracle, o sea, en términos de licencia, tiene la ventaja que no necesitas comprar el pack adicional de performance porque no lo utilizamos. O sea, con tu licencia normal, sea un Oracle Standard o un Oracle Enterprise, podemos monitorear todo lo que pasa en el banco de datos. La segunda es, nuestra interfaz es mucho más intuitiva. Sé que eso es un criterio subjetivo, pero efectivamente una vez que sabes navegar en Precise, es muy rápido llegar a las informaciones. Y por último, la parte de objetos y storage. Eso es una cosa que solo Precise hace. Entonces, el análisis de objetos basado en la utilización real de los objetos es una cosa que solo nosotros lo hacemos. Gestión de problemas e incidentes sobre la plataforma. Con envío de email, SNMP, o sea, Traps SNMP, integración con MSMOM o SCOM de Microsoft y ejecución, o sea, la herramienta te permite hacer un cierto nivel de escalonamiento de problemas. Entonces, una alerta, la primera vez que pasa una alerta, puedes decirle, bueno, corre este store procedure para intentar solucionar el problema, o sea, automación. La segunda vez que pase la alerta, o sea, si no lo has resuelto y es la segunda vez que me lo alertas, quiero recibir un mail. En la tercera vez quiero mandarle un mail a Francisco o a Jorge, que son mis jefes, para que sepan que seguimos teniendo problemas. Entonces, puedes crearle un cierto nivel de escalonamiento de problemas. ¿Hay Precise para Oracle y para SAP únicamente? No, ya mencioné todo lo que se hace. Pueden interactuar con SCOM, sí. Tienes como prever tener Management Pack para Microsoft System Center. Podemos mandar informaciones al System Center, o sea, podemos crear directamente los traps en el System Center. No sé si es esa integración que me están preguntando. Y creo que hemos pasado por todas las preguntas. Si tienen alguna pregunta más... Bueno, entonces les agradezco muchísimo el tiempo, las preguntas, el interés y espero que en breve nos podemos ver con una presentación más dirigida a las necesidades de sus ambientes y si les interesa que lo vean corriendo. Ok, tenemos una última pregunta, creo. No, no se integra con el Diagnostics Manager. Tenemos toda nuestra parte de análisis. Lo único que usamos del SQL es el Tuning Advisor para la parte de simulación de creación de índices, porque no tenemos engine propio para eso. La única diferencia, como les comenté, es que cuando hacemos una simulación de creación de índices o actualización de estadísticas, lo hacemos vaciado en todas las queries que acceden a un objeto específico. Les agradezco muchísimo el interés y espero que nos veamos pronto en una presentación específica para ustedes. Gracias y hasta luego.